Capítulo 6. De la dictadura. La inflexibilidad de las leyes, que les impide plegarse a los acontecimientos, puede, en ciertos casos, hacerlas perniciosas y causar la pérdida del Estado en momentos de crisis. El orden y la lentitud de las formas exigen un espacio de tiempo que las circunstancias niegan algunas veces. Pueden presentarse muchos casos que no ha previsto el legislador, y es una previsión muy necesaria comprender que no se puede prever todo. No se debe querer consolidar las instituciones políticas hasta el punto de negarse la posibilidad de suspender su efecto. Solo los mayores peligros pueden compensar el alterar el orden público, y no se debe detener el poder sagrado de las leyes más que cuando se trata de la salvación de la patria. En estos casos raros y manifiestos se provee a la seguridad pública mediante un acto particular que confía la carga al más digno. Esta comisión puede otorgarse de dos maneras. Primero, basta con aumentar la actividad del gobierno y concentrar ésta en uno o dos de sus miembros. No es la autoridad de las leyes la que se altera, sino solamente la forma de su administración. Y segundo, si el peligro es tal que el aparato de las leyes es un obstáculo para controlarlo, entonces se nombra un jefe supremo que haga callar todas las leyes y suspenda temporalmente la autoridad soberana. En semejante caso, la voluntad general no es dudosa, y es evidente que la primera intención del pueblo consiste en que el Estado no perezca. La suspensión en esta forma de la autoridad legislativa no la deroga. El magistrado que la hace callar no puede hacerla hablar, la domina sin representarla. Puede hacerlo todo, menos dar leyes. El primer medio lo empleaba el senador romano cuando encargaba a los cónsules, mediante una fórmula consagrada, velar por la salvación de la república. El segundo tenía lugar cuando uno de los dos cónsules nombraba un dictador. En los comienzos de la república se recurrió con mucha frecuencia a la dictadura, porque el Estado no tenía aún una base bastante sólida como para sostenerse mediante la fuerza de su constitución. No se temía ni que un dictador abusase de su autoridad, ni que intentase conservarla pasado el plazo. Parecía, por el contrario, que un poder tan grande era una carga para aquel que lo ostentaba, a juzgar por la prisa con que trataba de deshacerse de él, cual si considerase un puesto demasiado molesto y peligroso el de reemplazar a las leyes. No es, pues, el peligro del abuso, sino del envilecimiento el que obliga a censurar el uso indiscreto que se hizo de esta primera magistratura en los primeros tiempos. Mientras se prodigaba en las elecciones, en la consagración de iglesias, en cosas de puro formalismo, era de temer que fuese menos formidable en casos de necesidad, y que se acostumbrase a considerar la dictadura como un vano título que no se empleaba sino en ceremonias inútiles. En las crisis, el Estado es enseguida destruido o salvado, y, pasada la necesidad apremiante, la dictadura es tiránica o vana. En Roma, los dictadores no lo eran más que durante 6 meses, pero la mayor parte abdicó antes de ese plazo. El dictador no disponía de más tiempo que el que necesitaba para proveer a la necesidad que había motivado su elección, por lo que carecía de él para pensar en otros proyectos.